Abderramán I, apodado el Emigrado, es conocido principalmente por ser el fundador del Emirato Independiente en Al-Ándalus en el siglo VIII. Su historia está llena de misticismo al estar su destino salpicado por una profecía promulgada por su tío abuelo Maslama, en la que se afirma que él sería el encargado de restaurar la fortuna en la familia omeya. Bienvenidos amantes de la Edad Media, donde en esta ocasión hablaremos de cómo se gestó la creación del protoestado islámico en Al-Ándalus tras la odisea que protagonizó uno de los pocos supervivientes de la dinastía omeya. Sabemos muy poco sobre la niñez de Abderramán, salvo que nació en las cercanías de Damasco. Era nieto del 10º califa omeya, Hisham, e hijo del príncipe Muawiyah. De su madre hay pocos datos al respecto, salvo que fue una concubina berebere que vivió en la corte y que provenía de la tribu Nafta, en el norte de África. Los datos de nuestro protagonista durante sus primeros años de vida son más bien escasos hasta que se produce el cambio dinástico, pero no ocurre así con la situación que vivía el califato. El gobierno de Hisham no pasaba por buenos momentos, pues su política expansionista había dado como resultado que el ejército se diezmase. La presión fiscal supuso otro ingrediente más al caldo de cultivo que empezaba a complicar la situación de los omeyas, tomando cada vez más protagonismo los opositores a la dinastía. Además de la crisis que se había derivado de la política de Hisham, se ponía en duda la capacidad de liderazgo de los omeyas, llegándose a afirmar que el califa estaba más preocupado por recaudar que por promulgar la fe. Por si fuera poco, la posición privilegiada del ejército y de la aristocracia chocaba contra las aspiraciones de los no árabes que se habían convertido al Islam y que, socialmente, eran abusados por el supremacismo árabe, el cual los excluía de la sociedad. Sumado a tal contexto, en diversas partes del califato comienzan a surgir conflictos entre dos facciones rivales, los Qasi y los Yemeni. Los Qasi se escudaban en la idea de continuar con la supremacía árabe de la expansión del Islam. Por su parte, los Yemeni eran partidarios de incluir a los no árabes en una nueva sociedad islámica. Estas facciones eran dirigidas por una serie de caudillos militares, sin aparente orden ni jerarquía, lo que las convertía en inestables a largo plazo, además de estar muy desorganizadas. La historiografía árabe presenta tales luchas como conflictos tribales, aunque existen opiniones de que ideológicamente tales facciones no presentaban diferencias sustanciales. La década del 740 no iba a ser tranquila. Hisham, el califa y abuelo de nuestro protagonista, muere en el año 743. Le sucedió, a pesar de contar con multitud de detractores, Al-Walid II. Este fue pragmático, o eso creía él, y comenzó a atacar a todo aquel que se opuso a su nombramiento. Finalmente, tal fue la oposición que generó hacia su persona que fue asesinado en el año 744. Le sucedió Yazid III, su primo, pero fue un gobierno corto, pues a los 6 meses murió de peste. Antes de morir, designaría a su primo Ibrahim ibn al-Walid. El problema de Ibrahim ibn al-Walid fue que no fue reconocido por unanimidad y propició que el gobernador de territorios como Armenia y Azerbaiyán, Marwan ibn Muhammad, lanzase un ejército desde el sur al norte que derrotó a Ibrahim cerca de Damasco en el 744. Acto seguido, Marwan se proclamó califa y trasladó la capital a Harran, actual Turquía. Marwan, siendo califa, tendría que hacer frente a una amenaza aún más peligrosa. La amenaza basí crecía y unía cada vez más partidarios a su causa, entre ellas la facción yemení del ejército, totalmente opositora a los omeyas. Pero, ¿quiénes eran los abasíes? Los abasíes eran musulmanes que se consideraban descendientes de Abbas ibn Abd al-Mutalia, el tío de Mahoma, el profeta, del clan hashimita perteneciente a la tribu Quraysh en la Meca. Reprochaban a los omeyas la falta de descendencia directa del profeta, por lo que no consideraban a los omeyas dignos de sustentar el califato.
A las filas abasíes se sumaron los árabes curasanís y los no árabes islamizados, persas en su mayoría, culturalmente muy avanzados, pero socialmente defenestrados por la dinastía omeya. Todas estas facciones se agruparon bajo el estandarte negro de los abasíes, señal de luto por los miembros de la familia del profeta que habían sido martirizados por los omeyas, a quienes consideraban unos usurpadores. El levantamiento abasí, encabezado por Abu al-Abbas, comenzó a tomar tintes de revolución y tras varias escaramuzas y enfrentamientos se proclamó califa y adoptó el nombre de al-Safa en el año 748. También trasladó la capital de Damasco a Bagdad, pero lo peor aún estaba por llegar. El 25 de enero del año 750 se produce una batalla a orillas del río Zab, en el actual Irak. En tal batalla la caballería omeya fue totalmente aplastada. Marwan, el cabeza de la dinastía, huyó hacia el delta del Nilo, pero sería asesinado. Junto a esta muerte, unos 300 miembros de la dinastía fueron exterminados. A continuación, se produjo la ocupación de Damasco por parte de los abasí, que llevaron a cabo una serie de profanaciones de tumbas de los gobernantes omeyas anteriores. La idea era erradicar totalmente la identidad de la dinastía anterior. Pero la purga omeya no acabaría aquí. Los abasíes presentaron una amnistía donde invitaron a los miembros masculinos omeyas que no habían sucumbido en la batalla. Se dice que entre 70 y 80 miembros acudieron a esta amnistía en forma de banquete para poner así punto y final a las hostilidades y firmar una paz. Y allá que fueron, a la boca del lobo, pues los miembros omeyas que acudieron a tal amnistía fueron asesinados en tal reunión. Y posteriormente, otras decenas de mujeres y niños fueron aniquilados. Abderramán I, que era por entonces un adolescente, sobrevivió. ¿Pero cómo? Pues no se encontraba en Damasco, así de simple. Junto con sus hermanas, su hermano Jaya y un liberto llamado Badr, huyeron como refugiados evitando siempre ser descubiertos. El objetivo era llegar al norte de África y entrar en contacto con la familia de su madre, además de ser el destino de aquellos que querían evitar a los abasíes. No sería tan fácil, una patrulla abasí los descubrió cuando cruzaban el Éufrates. Abderramán y su liberto pudieron alcanzar la orilla, pero su hermano Jaya fue apresado y decapitado. Tras esto, nuestro protagonista pudo alcanzar Ifriquilla, donde fue cobijado por la antigua tribu de su madre, pero el omeya precisaba de partidarios para poder reclamar lo perdido, por lo que siempre en compañía de su liberto, se instaló más adelante en Qairawan, donde gobernaba al-Firri. Pero al-Firri no querría correr riesgos y empezó a promover una serie de disturbios en contra del omeya, además de llegar a atentar contra la vida de este. Y es en este punto donde Abderramán, haciendo uso de otro de sus apodos, posó sus ojos cual halcón en Al-Ándalus. Herbaliato, dependiente del califato instalado en la península, estaba sumido en el caos debido a las luchas internas que se llevaban a cabo por las distintas facciones, las cuales eran una constante en el territorio peninsular. Badr fue enviado a la península con la misión de atraer apoyos a la causa omeya, y así sucedió. El liberto regresaría con la noticia a Ceuta, donde se encontraba Abderramán, de que los yemeníes apoyarían al príncipe omeya. Abderramán se puso manos a la obra y cruzó desde Ceuta, llegando al Muñécar en septiembre del 755, dispuesto a dar un golpe en la mesa y obtener fuerza suficiente como para recuperar lo arrebatado a su dinastía. Una serie de nuevos desafíos los esperaría a su llegada a Al-Ándalus, desafío que veremos en un siguiente vídeo donde trataremos la transformación de Al-Ándalus, el cual pasó de una posición débil que estaba en manos de un valiato siempre dependiente del califato a convertirse en un protoestado omeya independiente del centro de poder abasí instalado en Oriente. Suscríbete y sígueme y cuando te vea por ahí te invito a pizza.